Hay cosas que un pueblo entero decide enterrar para que nadie vuelva a hablar de ellas. Y esto que voy a contar es una de esas historias que durante décadas se disfrazó de milagro para ocultar algo mucho más perturbador. Esta historia nos la envía un suscriptor y ocurrió en México, en un pequeño pueblo serrano de Michoacán en los años 40, y fue mi abuelo quien me la contó cuando yo era niño, porque él lo vivió de cerca. Mi abuelo se llamaba Eusebio, y siempre decía que cuando era joven, en su pueblo apareció algo que cambió la vida de todos para siempre. Algo que empezó con su propio tío, un hombre al que todos conocían como Don Ramiro, famoso por ser muy trabajador, pero también por estar obsesionado con el dinero, siempre pensando cómo ganar más. Él se dedicaba a cazar animales en el monte para vender la carne y las pieles. Se iba por días con su rifle, un guaje con agua y sal, y regresaba solo cuando traía algo que valiera la pena. En uno de esos viajes, ya de regreso, se quedó a dormir en el cerro, a unos minutos del pueblo, recargado en un árbol grande, y al despertar sintió la espalda mojada. Al principio pensó que era resina, pero al revisar el tronco se dio cuenta de algo imposible. En el centro del árbol había un rebrote con la forma exacta de un ojo humano, enorme, con párpados bien marcados, y de ese ojo caía un líquido claro, como si estuviera llorando. Mi abuelo decía que una vez que lo veías bien, ya no podías dejar de reconocerlo como un ojo real. Don Ramiro salió espantado y fue directo con su esposa, doña Matilde, una mujer muy religiosa, y la llevó al lugar. En cuanto ella lo vio, se puso a rezar y dijo que eso era una señal divina y que había que avisarle al sacerdote. Pero el tío de mi abuelo dudó, porque pensó que quizá podía sacar provecho de aquello. Aún así, la noticia corrió rápido y en cuestión de horas todo el pueblo estaba reunido frente al árbol, inventando teorías hasta que el cura declaró que se trataba del ojo de Dios llorando por la guerra que estaba azotando al mundo en esos años. Le pusieron una cerca de madera para que nadie lo tocara, pero pronto empezaron los pleitos. El dueño de las tierras decía que el árbol era suyo, el sacerdote decía que pertenecía a la iglesia por tratarse de un milagro, y don Ramiro aseguraba que le correspondía por haberlo encontrado. Mientras tanto, la gente empezó a llevarse hojas para hacer tés, a buscar retoños para plantarlos en sus casas y a tocar el tronco con fe. Un día, un hombre que estaba muy lastimado de la espalda por una caída de caballo, desesperado por el dolor, se brincó la cerca y empezó a lamer las lágrimas del ojo. La gente, enfurecida, lo sacó a empujones, incluso el cura, y terminó más herido que antes. Al día siguiente, ese hombre, su esposa y sus hijos se fueron del pueblo al anochecer, y esa misma noche un temblor sacudió la zona, derrumbando varias casas de adobe y causando muertos y heridos, lo que desató el pánico colectivo. Muchos dijeron que el temblor fue un castigo, otros aseguraban que quien probaba las lágrimas quedaba amargado y el miedo se apoderó del pueblo. Pusieron a un capataz a vigilar el árbol día y noche, y don Ramiro, que al inicio solo pensaba en dinero, ahora no quería ni acercarse. Semanas después, el tío de mi abuelo contó que mientras cazaba, vio una caravana de gente extraña acercándose al pueblo. Varios carros, carretas y unas 20 personas. Cuando llegaron, parecían gitanos bien vestidos y dijeron que venían por el árbol. Aseguraron que ese árbol era parte de la madre de su grupo, una anciana casi ciega que viajaba con ellos, lo que hizo que el pueblo pensara inmediatamente en brujería. Intentaron correrlos, pero ofrecieron plata para ayudar a reconstruir las casas caídas, y la gente dudó. El cura dijo que aceptar ese dinero era aceptar al diablo, hasta que uno de los hombres de la caravana pinchó la mano de la anciana con una aguja de latón y cuando empezó a sangrar, el ojo del árbol comenzó a llorar sangre. El pánico fue total. Todos se encerraron en la iglesia, convencidos de que algo peor estaba por pasar. Esa misma noche, la caravana desenterró el árbol y se lo llevó. Don Ramiro se acercó con miedo y pidió no tener problemas, y uno de ellos le dijo que como agradecimiento, la tierra le avisaría cuándo era buen día para cazar. Después de eso, en el pueblo surgió el temor hacia cualquiera que hubiera tenido contacto con el árbol, y para calmar a la gente, la iglesia instauró una festividad religiosa que con los años hizo que todo se olvidara. Mi abuelo decía que su tío empezó a prosperar, vendió pieles, juntó dinero y se fue a la Ciudad de México, pero que en el pueblo siempre quedó la certeza de que aquello nunca fue un milagro, sino algo que tuvieron que disfrazar para que la verdad no saliera a la luz.